Andina Podcast, información confiable. Hola, soy Quilla Cuba, periodista de la Agencia Andina. Desde pequeña, a María Paquita García Mendoza le apasionaba la ciencia. Creció viendo bacterias y parásitos a través del microscopio gracias a su tía Tilia Mendoza, quien era jefa de laboratorio del Hospital de Tarapoto. En la secundaria ya todos la conocían como la científica, y su curiosidad la llevó al mundo de la virología. A los 18 años llegó a Lima y empezó a escribir su propia historia, la cual es sinónimo de inspiración y forma parte del libro Guardianas de la Salud, de la autora Mayra Flores, publicado bajo el sello del Fondo Editorial Editora Perú. Paquita García se formó como tecnóloga médica en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente labora en el Instituto Nacional de Salud como jefa de Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Virales. Su línea de investigación se centró en aquellas enfermedades desatendidas y con escasez de pruebas diagnósticas como el dengue y la fiebre amarilla, creando así el kit Tariki, que significa en quechua te encontré, y sirve para diagnosticar de manera rápida y a bajo costo ambas enfermedades. En este nuevo episodio de Andina Podcast, Paquita García cuenta cómo fueron sus inicios hasta la creación de una tecnología que traspasó fronteras. Colombia, Ecuador y Panamá solicitaron el envío del kit para combatir la fiebre amarilla. Por primera vez, el Perú era el único país en el mundo que había desarrollado una tecnología capaz de enfrentar una enfermedad endémica de la región latinoamericana. Inició como jugando, de cuando yo era niña, cuando apenas tenía entre 9 a 10 años, tuve la oportunidad de acceder a un laboratorio gracias a mi tía Atilia, como menciono en el libro. Ella era la jefa del laboratorio del hospital de ese entonces en Tarapoto y podía con ella entrar al laboratorio. Entonces ahí tuve la oportunidad de ver todo lo que puede tener una persona cuando está infectada con parásitos, con algunas bacterias, ¿no? Con la orina, yo veía las muestras de orina, las muestras de heces y podía ver los parásitos, unos pequeños microorganismos y ellos realmente me llamaban mucho la atención. Y posteriormente en el colegio esos primeros contactos que tuve al inicio me estimuló para poder mantener eso en el colegio y posteriormente en la universidad también. En las clases de biología, en las prácticas del laboratorio, me gustaba ser ayudante de los profesores. Y eso era interesante porque yo aprendía y también podía enseñar a mis compañeros algunas cosas que de pronto para ellos era nuevo, ¿no? Ocurría lo mismo en la universidad. A pesar de que yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, salía a la universidad, yo tenía poco tiempo de hacer vida social de pronto en la universidad, pero podía estar en las prácticas y podía también apoyar a mis compañeros y ellos me decían que yo era la profesora. Gracias a su tía Tilia Mendoza llegó a Lima y con apenas 18 años ingresó a trabajar al Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella se encargaba de preparar los tejidos humanos para estudiarlos bajo el microscopio. Su buen desempeño y el entusiasmo por aprender cada día más la llevó a recibir una propuesta de trabajo en el Instituto Nacional de Salud como auxiliar de laboratorio junto al doctor Alberto Cuba Caparó, una eminencia en anatomía patológica. Gracias a mi tía también, que me conectó con profesionales maravillosos que ella conocía, los vínculos que tenía con la Universidad de San Marcos, el Instituto de Patología de la Facultad de Medicina de San Marcos funcionaba en el Hospital Loaiza. Mi tía me conectó ahí cuando no ingresé a la universidad para ir haciendo algo y no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces me preparé, me gustó mucho esa parte también, aprendí una parte muy técnica que era la de preparar los tejidos para poder hacer los estudios histopatológicos. Eso era muy interesante también y me preparé ahí
a la par que hacía las prácticas en esa institución, me preparaba para la universidad. Y, y luego de un año, ya yo estaba preparada y el director de esa institución, del Instituto de Patología, era el doctor Takano, y él me invitó, me preguntó si yo quería trabajar. Él creía que yo ya estaba preparada y que podía trabajar. Tenía apenas 18 años, ¿no? Estaba para cumplir tal vez 19, y me dijo si yo quería. Y le dije que sí, es un reto. Tenía un poco de miedo, era muy joven, y iba a entrevistarme con un súper científico que era el doctor Cuba Caparó. Mi tía me hablaba de él y yo me sentía muy asustada en el momento, pero le dije que sí. Me hicieron la entrevista. El doctor Cuba Caparó era un caballero, un investigador del nivel más alto, y estudiaba lepra. Y él hacía estudios en animales, en armadillos, y necesitaba hacer los cortes histológicos de los tejidos infectados con lepra de ese animal. Y yo entré a trabajar ahí, y esa fue mi primer contacto laboral que me impulsó, ¿no?, a continuar. Y luego nuevamente postulé a la universidad, no ingresé y seguí trabajando, pero yo era de las personas siempre que no podía quedarme. Tenía que hacer algo más, era joven, tenía que seguirme preparando, y me inscribí en un instituto superior. A la par que trabajaba en el Instituto Nacional de Salud en este proyecto con el doctor Caparó, también me preparaba en la universidad, para la universidad. Pero como no ingresé nuevamente, era mi segundo intento a San Marcos, me inscribí en un instituto superior. Y ahí fue que ya me encantó la carrera, ¿no? Si bien era un nivel técnico, pero nos daban la orientación necesaria, y yo con ese conocimiento ya pude ir impulsando algo más. Terminé la carrera, los 3 años, saqué el título, todo, ¿no? Y fue muy bonito, fue una etapa muy linda en la que me prepararon para la vida. Y posteriormente a eso, yo seguía trabajando, y el doctor Cuba Caparó ya se tenía que jubilar. Y éramos tres técnicas de laboratorio que nos habíamos conocido y nos hicimos amigas en este equipo. Nos quedamos al aire porque ya el doctor terminaba su proyecto, se jubilaba, y nos quedamos. Y ahí las cosas del destino van orientando nuestras vidas, y nos dijeron que estaban necesitando personal en el laboratorio, en el departamento de virología. Y nosotros pedimos que a las 3 personas nos llevaran a virología. Entonces nos aceptaron. La doctora Rosario Méndez, que fue una de las personas que también tuvo mucho que ver en mi formación y en lo que he logrado hasta ahora. La doctora Méndez era viróloga y ella trabajaba estrictamente con los arbovirus. Entonces, me orienté ahí y me quedé a trabajar con ella, con otros biólogos que trabajaban con ella también. Y fue desde ahí, supe lo que quería y me quedé en eso. Y yo creo que me quedaré trabajando con los arbovirus hasta el final, hasta que me toque jubilarme. Mientras trabajaba en el departamento de virología, Paquita García estudió la carrera de tecnología médica en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Recuerda que esos primeros años fueron muy difíciles, pero en su camino encontró buenos profesionales que le inspiraron a seguir adelante y no rendirse. Uno de ellos es su esposo, el doctor César Cabezas, un reconocido infectólogo peruano. Mientras trabajaba en virología, estudiaba la carrera de tecnología médica en la Universidad Federico Villarreal. Y así me fui preparando. Tuve que trabajar muy duro. Habían veces que tenía que quedarme hasta la medianoche para poder cumplir con las actividades de la institución y para cumplir con las actividades de la universidad. No era fácil, pero sí posible. Cuando uno se traza metas, lo logra.
Y es lo que yo he hecho. Logré la carrera, logré terminar la carrera de tecnología médica y ya como profesional se abrían otras puertas para el desarrollo profesional. Y eso es lo que he hecho. Pues luego también tuve la oportunidad de conocer otras personas que también han tenido mucho que ver en mi desarrollo profesional, y uno de ellos es mi esposo. Conocí a mi esposo, que era un médico infectólogo, muy dedicado también a la investigación. Entonces he tenido como gente que me ha inspirado. Entonces he tenido mi inspiración con el doctor Cuba Caparó, la doctora Rosario Méndez y luego mi esposo. Yo creo que todo eso ha hecho que pueda ir desarrollando cosas basadas en las necesidades que uno va viendo en el país. Durante esos primeros años participó en la intervención de un brote de fiebre amarilla. Eso le sirvió de experiencia para ver de cerca las necesidades de diagnóstico para las enfermedades olvidadas, como también se les llama a la fiebre amarilla y al dengue. Esto le impactó de tal manera que trató de buscar una solución y junto a su equipo de investigadores crearon el Kit Tariki Dengue, una prueba de diagnóstico rápida, sencilla y de bajo costo. Para el año 90 ingresó un nuevo virus a nuestro país. Era nuevo para nosotros, pero tal vez era un virus reemergente, porque históricamente se sabe que han habido febriles y que posiblemente serían dengue. Entró el dengue en el Perú, y cuando ingresó el dengue nosotros no teníamos las herramientas. Lo único que teníamos eran métodos muy clásicos en el que utilizábamos para aislar el virus ratoncitos lactantes. Inoculábamos la muestra en estos ratoncitos lactantes y si estos ratoncitos se enfermaban, podría haber un virus. Esa era nuestra forma de identificar. Y luego el dengue se fue expandiendo en el país y ya se iba generando una mayor necesidad de diagnosticar. Tuvimos algunas cooperaciones internacionales que vinieron a dejarnos algunas herramientas, pero nosotros teníamos que continuar con eso, teníamos que ir mejorando. Si bien es cierto, ya teníamos una plataforma, de pronto una prueba inmunoenzimática, que nos dejaron por ahí el año 92, 93, pero esa era una prueba para usarla aquí, en nuestros laboratorios, y no poderlo sacar. O sea, las muestras tenían que venir aquí, y mientras las muestras llegan acá, y nosotros hacemos los procesos, y mientras lo reportábamos, pasaban 10 días. Entonces, mientras tanto, el paciente o ya falleció, o estaba en espera y no sabía lo que tenía. Esas dificultades también las fuimos viendo y pensamos en la descentralización de estas pruebas hechas en casa. Empezamos a hacerlas, sin embargo, nos encontramos con muchas dificultades. Y estas dificultades eran sobre todo de conservación de cada uno de los componentes de esta prueba, entre ellos los antígenos, que son los mismos virus, pero que necesitan ser conservados en bajas temperaturas, menos 40, menos 80. Y los laboratorios de referencia regionales de ese entonces, y hasta no hace mucho, no tenían congeladores de menos 80. Entonces mandábamos los insumos y se perdían porque no nos servían. El virus se degradaba y ya no nos servía para hacer las pruebas. Entonces, esas dificultades las fuimos viendo y hemos ido mejorando el método, y lo que a nosotros nos entraba la curiosidad es que hay kits comerciales para otros agentes, como el ELISA para VIH, y ya vienen listos para guardar solo en una refrigeradora. Nosotros tenemos que llegar a eso. Y eso es lo que hicimos. Hicimos una serie de ensayos con diferentes reactivos propios de nosotros, hasta que logramos estabilizar y desarrollar el método como un kit comercial, que lo llamamos nosotros, hasta que lo logramos. Pasaron muchos años, alrededor de 6 a 8, 9 años, para ir evaluando y evaluando la estabilidad, sobre todo de los insumos, de tal manera que puedan conservarse
por lo menos por unos 6, 8, 10 meses de vigencia, porque si no, no tiene sentido. Si nosotros hacemos un método que nos dure solamente 2 meses, perdemos mucho, mucho, hasta que lo logramos. Entonces, cuando tuvimos el brote del 2011 en Iquitos, pudimos validar y pudimos ya utilizar esa metodología como el sueño hecho realidad. Luego de 10 años de investigación, Paquita García y su equipo lograron crear el kit Tariki Dengue. Por primera vez, el Perú era el único país en el mundo que había desarrollado una tecnología capaz de enfrentar una enfermedad endémica de la región latinoamericana y que era de poco interés para las grandes corporaciones. Tariki, que es un término quechua que significa te encontré. Y ha quedado de alguna manera a partir del kit de dengue, el Tariki Dengue, ha quedado acuñado ese término como una línea de productos de la institución, del Instituto Nacional de Salud. Y es así como hemos desarrollado este kit de dengue. No es un trabajo mío solamente. Si bien yo lo he visto a lo largo de los años, la necesidad, lo hemos ido implementando, pero hay un grupo de gente que ha trabajado siempre con nosotros y que nos ha apoyado mucho en esto. Son los técnicos, los demás profesionales, pero hemos tenido nosotros tal vez el placer de alguna manera dirigir, liderar esto. Con este kit Tariki podíamos ya tener un resultado rápido para los pacientes en los niveles locales. Es decir, hemos logrado de alguna manera acercar el diagnóstico a la población, porque ya lo pudimos transferir con una mayor facilidad, porque ya los laboratorios de referencia regionales lo pueden hacer, de manera que los resultados salen más rápido y ya no nos demoramos los 10 días. Ahora en 24 horas o tal vez el mismo día tiene el paciente su resultado. Esos son los beneficios de las pruebas. Con toda la experiencia ganada en el desarrollo del kit Tariki Dengue, se desarrolló uno similar para el diagnóstico de pacientes con fiebre amarilla llamado el kit Tariki Fiebre Amarilla. Esta tecnología captó la atención de países vecinos como Colombia, Ecuador y Panamá, los cuales solicitaron el envío del kit para combatir la fiebre amarilla que había llegado a sus regiones. Y el impacto tal vez ha sido mucho más grande en fiebre amarilla, el haber utilizado la misma tecnología para desarrollar este kit. ¿Por qué digo tal vez un mayor impacto? Porque la fiebre amarilla es una enfermedad olvidada. Como no es de una prevalencia tan alta, las firmas comerciales no se ocupan en desarrollarlas, porque no son rentables, pero sí son rentables para la salud pública. De manera que nosotros asumimos como una responsabilidad en desarrollar estas metodologías. ¿Y por qué dije que ha tenido mucho impacto? Porque es el único kit que existe en el mundo. Porque como no es rentable, no hay kits comerciales en el mundo. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha desarrollado una tecnología, pero es una tecnología que no es aplicable para nuestras realidades. Porque nosotros en fiebre amarilla no tenemos muchísimos casos. Los casos son aislados o son pequeños brotes y tenemos con los kits del CDC que no son comerciales tampoco, de alguna manera nos donan 1 o 2 kits, pero significa que si queremos procesar una muestra tenemos que utilizar todo el kit y eso no es práctico, pero nuestro kit sí. Nosotros tenemos la necesidad de diagnosticar una muestra y procesamos una muestra porque podemos desglosar los pozos que necesitamos para hacer la prueba. Y tiene exactamente la misma tecnología que se utiliza para el dengue, de manera que ha sido muy fácil hacer la descentralización y además de poder compartirlo con algunos países hermanos, como Colombia. Colombia siempre nos halaga cuando comenta sobre nuestro kit y eso realmente es gratificante, ¿no? Yo participo de las reuniones anuales de la red de laboratorios. Justamente este lunes estoy viajando para
República Dominicana, donde va a ser la reunión de la red de este año, y siempre hablan de nuestro kit y de las bondades que tiene nuestro kit. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de que tenga todos los parámetros internacionales para que la Organización Panamericana de la Salud pueda tomarlo como una metodología de la región y ayudarnos a compartirlo a otros países. Estamos en este proceso y ojalá ahora en esta reunión podamos afianzar esa coordinación, ¿no? Y esas son realmente las gratificaciones que uno tiene al trabajo que va a desarrollar. Esta misma plataforma estamos tratando de ampliarla ahora para otros agentes, como otros virus que son prevalentes en nuestro país, como es el oropuche, el mayaro, el chikungunya, el Zika. Estamos trabajando en eso para pronto tener otro tariki Zika, tariki chikungunya, oropuche, mayaro. Y otras pruebas como el ELISA, que detecta una proteína del dengue, que es la NS1, que también estamos viendo esa posibilidad de desarrollar porque es una necesidad. Ahora la epidemiología del dengue es tan dinámico, hemos visto que en estos últimos años los pacientes acuden mucho más temprano a la consulta, porque están haciendo cuadros con signos de alarma más tempranamente, de manera que están yendo dentro de los 5 días, entonces ahí ya necesitamos utilizar otra herramienta. Y eso lo vamos viendo nosotros, analizando cuáles son las necesidades para ir incorporando nuevas tecnologías. Ante el fenómeno El Niño Global que se avecina, el INS se viene preparando y la doctora Paquita García también forma parte de los trabajos que se vienen realizando en los laboratorios a nivel nacional. Garantizar las herramientas necesarias para hacer frente a las enfermedades virales es una de sus prioridades. El Instituto Nacional de Salud está trabajando ahorita en, sobre todo, implementar en los laboratorios de referencia regionales de estas regiones que de alguna manera están involucradas o van a ser más impactadas por este fenómeno del niño global. Nos estamos trasladando a estos laboratorios para ver sus necesidades y tratar de garantizar que tengan los insumos necesarios, de las pruebas de diagnóstico necesarias en cantidad, en calidad, para poder enfrentar cuando esto sea necesario. Desde lo que nos corresponde a nosotros, que son los laboratorios, estamos tratando de prepararlos en ese sentido, ¿no? Y que cuenten con la tecnología, las herramientas necesarias para hacer el diagnóstico de los pacientes que lo necesiten en ese momento. La historia de Paquita García forma parte del libro Guardianas de la Salud de la autora Mayra Flores, donde se busca visibilizar la labor de las científicas peruanas y su contribución a la salud. Sin duda, muchos niños, niñas y jóvenes podrán identificarse con ella y verla como un ejemplo a seguir. Puedes adquirir una copia del libro desde la página web fondoeditorial.editoraperú.p. Yo creo que los jóvenes deben aprovechar ahora las facilidades que existen y que no se sientan tímidos para aventurarse al mundo de la ciencia, al mundo de las investigaciones científicas. Yo creo que todos tenemos las capacidades si es que nos proponemos. Lo pueden hacer, lo pueden lograr. Yo lo he logrado y todos ahora, con las facilidades que tienen los jóvenes, la tecnología tan avanzada que tienen los jóvenes ahora, que lo aprovechen, lo pueden lograr. Para muchos no es fácil, pero sí es posible cuando uno se traza metas en la vida. Si deseas conocer más historias inspiradoras de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.p y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y editado por Quilla Cuba. Gracias por escuchar.